El poder en su justa medida es un balance de elementos internos y externos. En el interior del ser residen características como la fuerza, la disciplina, la inteligencia, el compromiso, la fortaleza, la creatividad, la intuición, confianza y seguridad, resiliencia, razonamiento, la capacidad para direccionar y delegar, negociar, convencer, ser empáticos, templanza y sabiduría. Si dichas características se aplican correctamente, se ejerce la materialización física de nuestros deseos, el poder exterior. Por ley de dualidad, significa que tiene aplicación en el plano invisible de la realidad. El poder interior. Para concluir así que el poder no se ejerce únicamente para crear y materializar cosas físicamente, tanto como para desarrollar un estilo de vida desde acomodado hasta lujoso. También se puede utilizar para reestructurarse internamente, así como el poder para entender y reestructurar a otros. Ojo con esto, ya que se puede malinterpretar el ejercicio del albedrío con ser controlado, y la realidad no es así. La voluntad del ser es la fuerza y energía que nos mantiene ejerciendo nuestra capacidad de decisión para actuar. Si esa energía es difusa y débil, las voluntades externas nos conducirán en la forma de decidir y actuar constantemente. Significa que entre mayor sea tu ejercicio de la voluntad, entre más la desarrolles, crecerá lo suficiente para oponerte a otras voluntades, respetando así tu capacidad de elegir. Ser guiado, condicionado, sugestionado o convencido no es igual a ser controlado, porque aún con todo ello en contra de tu voluntad. El deseo y la necesidad abrirán tu conciencia y te darás cuenta que el poder para decidir sigue estando latente en ti. Tan poderoso y único es el albedrío que puedes decidir apagar tu voluntad y ceder el control. Entonces sí serás víctima de los designios de la naturaleza y el azar, así como la voluntad de otros. Entonces, ¿de qué va ese poder interior? En nuestro desarrollo como individuos nos percatamos que poseemos algunas de estas características. Pero también percibimos que las personas a nuestro alrededor también poseen dichas características. Pero algo es distinto si ellos y nosotros somos iguales a primera vista. ¿Por qué ellos progresan sin esfuerzo y parece que todo les sale bien? Ascienden rápidamente en sus carreras profesionales, tienen las mejores calificaciones, tienen una buena relación con sus jefes, familia, amigos y parecen ser el centro de atención en cualquier lugar a donde llegan. Siempre tienen una buena historia o logro importante que contar. Concientizamos que estamos compuestos de la misma materia, pero interiormente somos diferentes. Mucho de nosotros se ve limitado. Entonces asumimos que tenemos muchos procesos por desarrollar y conocimiento por adquirir. Trascendemos a través de lograr aquellos objetivos que parecían imposibles y superar las barreras de nuestra autoimposición y los muros condicionantes de la realidad. Encontramos sabiduría analizando nuestro yo interior, nuestras capacidades y áreas que no hemos trabajado, lo que se traduce en distintos matices de la personalidad. Como si cada uno de nosotros, como individuos, existiéramos en un matiz gris oscuro o un poco más claro. A medida que vamos encontrando aquellos aspectos que nos hacen únicos, ese matiz se va transformando en reflejos apenas visibles de otros colores. Un rojo muy tenue, un azul muy claro, un amarillo opaco. Y entre más evolucionemos, vivamos más y diversas experiencias, nos reconozcamos a nosotros como un todo único lleno de vida y energía y asimilemos nuestra individualidad. Esos colores tendrán fuerza, brillo y distinción. Ya no son reflejos apenas visibles, ahora son energía vibrante y circundante que emanamos, nos provee de vitalidad y fuerza a la vez que son contagiosas para las personas que nos rodean. Ahora imagina que las personas ya no caminan con tonalidades grises. Ahora son destellos vivientes de distintos colores, rojos, azules y amarillos. Significa que relacionarnos con los demás implica una mezcla inconsciente de esos colores. Los tonos rojos, amarillos y azules se mezclan para dar como resultado morados, naranjas y verdes. Imagina que al mismo tiempo estos tonos se mezclan entre sí. Pasamos de ser matices grises a vórtices de color fluctuante. Todo ello para ilustrar el contexto de integración y cómo aplicarlo al desarrollo personal. La transformación del entorno comienza cuando somos capaces de transformarnos a nosotros mismos. Pero no tendremos un punto de referencia para iniciar este camino si nos alejamos continuamente de la experiencia y vivimos cautivos de la zona de confort. Del punto seguro, de ese gris que no será brillante ni vivaz, pero es lo conocido y aquello que te da seguridad.
La obvia verdad detrás de la integración de matices es que nos abre las puertas a medios para seguir desarrollándonos en un ciclo infinito. Salvo aquellos que se sientan conformes con el color que tienen. No juzgamos esto, pues cada quien posee un albedrío para evolucionar en la medida que considera justa y correcta. Solo que necesitamos percatar el concepto de que acceder a estratos amplios y con más recursos requiere exigirnos más de lo que somos y seguir transformándonos. Adquirir conocimientos, paciencia, fuerza, seguridad, disciplina, equilibrio, abrir nuestra mente a otras perspectivas, reflexionar y concientizar cada experiencia para transformarla en sabiduría y expandir nuestro criterio y filosofía de vida. Después de todo, si la oruga desea volar se frustrará porque cree que es imposible, ignora voluntariamente el hecho de que la metamorfosis le ayudará a cumplir ese sueño. Si se refugia en la razón de las mariposas no son orugas, entonces sus compañeras volarán mientras ella reniega de la realidad repitiendo para sí misma que es imposible que las orugas vuelen. Construir la crisálida de la metamorfosis no creo que sea sencillo, parece doloroso. ¿Y qué pasa si no se transforma completamente y del capullo brota una criatura a medio transformar, grotesca y horripilante? Y aun si el proceso de transformación va de acuerdo al orden natural, aún existe el riesgo de ser devorado. ¿Para qué arriesgarse? Desde nuestra percepción podemos decirte, querido espectador, que el riesgo de ser devorado existe desde el huevo hasta la etapa adulta y después de la metamorfosis. Si la vida está al riesgo, solo la podemos vivir en el único sentido que nos queda. Hacia la evolución, el cambio y la esperanza. Este ejemplo es una conceptualización de los riesgos de abrirse a nuevas experiencias, pero también un abordaje filosófico y autorreflexivo sobre por qué quedarnos en un área segura y de confort no es seguro. Estancarse también es una forma de ser devorado. Reflexionemos entonces. ¿Una persona puede ayudar a otra aún si no posee sus matices? ¿Qué pasa con aquellos que tienen matices distintos? ¿Los matices son una metáfora de la personalidad y la energía individual de cada ser? La respuesta más corta y responsable a todo ello sería que depende de las necesidades y circunstancias de cada ser. Los matices como experiencia son un reflejo. Como verse en un espejo. A lo que denominamos empatía, si has experimentado miedo o frustración en, digamos, aprender a utilizar la bicicleta, conseguir un logro académico, practicar algún deporte. Entonces es muy sencillo ver a otra persona que pasa por lo mismo y entender por qué se comporta, digamos, irracional con tintes de molestia. Situándonos en el mismo contexto, en la escuela, el deporte o utilizando la bicicleta. Siendo empáticos, podemos entender el sentir interno de aquella persona, pero no significa que sepamos cómo transmitir la información descifrada de la experiencia que tenemos. Ya que siendo individuos diferentes podemos aprender a hacer las mismas cosas, pero no de las mismas formas. A ello anexemos otros factores como la paciencia, tuya y de la persona. Tu disposición de enseñar y la disposición de aprender de la otra persona. Aún en ese contexto es difícil crear un lazo de cooperación. Ahora imaginemos que, si, por el contrario, nunca has tocado una bicicleta, practicado algún deporte, en la escuela nunca tuviste problemas para conseguir logros o por el contrario te fue tan intrascendente que nunca perseguiste uno. Enfocas tu atención en una persona que tiene frustración por estas actividades, simplemente no te pasará por la mente una explicación e interiormente no te nacerá el sentimiento para discernir cómo se siente y por qué. ¿Por qué le afecta tanto esas cosas si no tienen ningún valor ni razón de ser? Obviamente porque para ti no son relevantes, pero para esa persona sí. Entonces no existe un lazo psicoemocional. Pensemos un poco en aquellos padres que no se relacionan bien con sus hijos, no entienden su música, los programas que ven, los problemas que pasan en la escuela. ¿Por qué están emocionalmente agobiados? Son niños y deberían ser felices. Sin profundizar que, ahora son padres y adultos, pero pasaron la misma situación con sus padres siendo jóvenes. Sin darse cuenta que es un ciclo repetitivo y que se puede romper. Pues esa sería la reflexión y la respuesta más óptima. Puede que las personas no se sitúen en los problemas de los demás. Por vivir y tener experiencias en diferentes circunstancias, pero es responsabilidad de la cabeza más experimentada entender a la más joven basándose en experiencias similares e involucrándose en experiencias nuevas. Después de todo, es probable que un adulto tenga más recursos para invertir en su desarrollo consciente y personal que una persona joven.
transformando su conocimiento y matices en sabiduría y entendimiento. Sé que es complicado verlo de esta manera, pues los padres tienen la obligación de guiar y educar a sus hijos. ¿Pero por qué yo tendría que aprender cosas para ayudar a personas que no conozco? Lo primero siempre es el desarrollo personal. No puedes ayudar a otros si no te ayudas a ti primero. Eso es la clave de la introspección, bien aplicada se convierte en sabiduría. En otras instancias no siempre se trata de ayudar a través de empatía, pero sí crear el lazo psicoemocional. Pues dos personas pueden tener matices muy diferentes sin ninguna coincidencia, pero el hecho de relacionarse en espectros tan diferentes crea una complementariedad. Lo que no posee uno lo tiene el otro. Y como puedes deducir, es más complicado que dos personas diametralmente opuestas cooperen y se relacionen, aún más, se nutran mutuamente de las características individuales del otro. Después de todo, una persona que tiene una perspectiva fatalista y pesimista de las cosas puede aprender de una persona con carácter fuerte a que, sin importar cuántas cosas malas le ocurran y cuántos errores cometa, sigue adelante sin desánimo. Las personas le expresan aprecio y le apoyan continuamente. Una persona siempre enfocada en su trabajo puede aprender de otra persona a cómo relajarse, tomarse la vida con humor y ligereza, apreciar la ironía detrás de la realidad. Y la persona relajada puede aprender a trabajar duro de vez en cuando, a priorizar elementos en su vida. Siempre puede haber momentos para descansar, pero antes debe asegurar su estabilidad material. La interacción entre fuerzas opuestas no depende de los matices en sí. Depende de la disposición de las personas a relacionarse con otros y aprender de ellos. Aquí es donde entra el ego para evitar sacudidas a la perspectiva que ya tenemos construida de nosotros mismos y la realidad que comprendemos y aceptamos. Si para una persona es más fácil aceptar que algo es imposible de realizar que asumir que no está esforzándose lo suficiente, entonces identificará a aquellos que demuestran su equivocación con hechos y con palabras. Tenderá a alejarse de ellos cuando comprende que los argumentos que expone han alcanzado su punto racional y ahora declinan a la fantasía y los discursos ensayados y programados, creando una frágil burbuja de realidad, gris y apenas matizado de algún color primario. Tal vez tengan razón en algunos puntos. El miedo está justificado si alguien con matices únicos y nunca antes vistos fija su atención en nosotros con intenciones desconocidas. ¿Cómo podría evolucionar y transformarme sin perderme? No hablamos en un sentido de crítica o de opinión pública, ya que las personas pueden tener intenciones negativas y buscar afectarnos mental o emocionalmente. Es tarea individual descifrar que, aún con ello, podemos construir y nutrir nuestra personalidad y continuar nuestra evolución. El árbol caído sirve para madera y leña, el carbón es combustible para el fuego, el abono nutre la tierra y de ella nace la vida. Por supuesto que ello es fácil cuando tenemos consolidado nuestro poder interior, nuestra personalidad y evolución consciente. Hablamos de ese proceso de transición entre nuestro yo gris y nuestro yo experimentado y lleno de color, donde podemos pasar todo tipo de dolor y sufrimientos. Nuestra conciencia y evolución no están lo bastante elevados para discernir los peligros del mundo. No tenemos la capacidad de ver a través del cascarón y contemplar la esencia del contenido, la luz de la verdad. Aún dependemos de nuestros sentidos, ver, tocar, escuchar para comprobar que la realidad existe. Los sentidos te mienten, son manipulables y nunca te revelarán la verdadera esencia de las cosas. Si con tus ojos físicos deseas ver la luz del sol, la verdad te quemará hasta cegarte. Abrirte a nuevas experiencias no debe ser igual a ponerte en peligro. Aunque de igual modo es inminente que la naturaleza cruda de las cosas puede llegar a perturbar tu concepción de la realidad, al mismo tiempo que causarte dolor, tristeza, frustración, decepción. Tu ego tiene razón al protegerte de todo ello. Pero pasar por encima de todo eso implica que tu yo renacido tendrá una perspectiva diferente de la realidad. El dolor y la tristeza dejan de serlo, lo sientes, pero ello ya no condiciona tus decisiones, pues tu deseo y fortaleza interior se alzan por encima de esas sensaciones. Puedes ver la luz de la verdad con una visión renovada y ella ya no cegará tu vista. En un sentido crudo, la mezcla de múltiples matices con la debida introspección y reflexión es una forma superior de conciencia y sabiduría.
Con tanta experiencia, un ser puede llegar a ser capaz de ver y conocer el interior en aquellos que apenas tienen unos cuantos matices, todas sus facetas y caminos que están cruzando porque obviamente este ser ya caminó a través de ellos. Sin considerar que puede haber vivido experiencias muy intensas y poco conocidas para la gran mayoría, lo que significa que sus matices serán únicos para los demás. Las personas se encontrarán en una posición vulnerable porque están en un periodo de transición espiritual, emocional y psicológica donde cualquier experiencia es nueva y desconocen todos los aspectos que implica cruzar ese umbral. Así que son muy transparentes a nivel de anécdotas, experiencias y emociones, ya que continuamente están cuestionándose todo y buscando un estrato fuerte, un cimiento congruente y sólido para fundar una identidad más compleja y expandida. Ello no es negativo como tal, por estas necesidades inherentes al ser. Nacieron diversos campos como la psicología, entre ellos diversos tipos de terapias como el Gestalt, cognitivo-conductual, humanista, existencial, entre muchos otros. A nivel espiritual, distintas religiones y filosofías. Prácticas como la escritura, meditación, el yoga, la lectura e inclusive actos de caridad y servicio a la comunidad. Todo ello puede servir como alternativas viables para encontrar respuestas de nosotros mismos y la realidad que intentamos cuestionar y entender. Estos procesos buscan dirigir de manera consciente y equilibrada el sentido de la existencia, el propósito, la raíz de nuestros pensamientos y emociones, por ende, nuestros actos. A fin de diversificar nuestro espectro de conciencia y así encontrar nuestro lugar en el universo. He aquí un ejemplo de peligro, pues un estrato firme puede convertirse en arena movediza. Si nos dejamos guiar por su aspecto, la imprudencia y la impulsividad. El desarrollo controlado requiere guía, paciencia, observación, racionalidad e intuición. Si nos detenemos 10 segundos a observar aquel estrato, podremos discernir si es seguro o es una falsedad, una ilusión de nuestros sentidos. En vez de arrojarnos por desesperación a aferrarnos a algo y caer en la trampa, una y otra vez. Una persona que es consciente de todos los matices que domina, tiene la posibilidad de utilizarlos para entender a otro en un paralelismo de empatía. Pero en un sentido expandido, pues además de comprender y complementar psicoemocionalmente al otro, puede entender en qué faceta del desarrollo se encuentra la persona y al mismo tiempo conocer las debilidades de su personalidad, aspectos que lo enervan o lo confunden, lo que le irrita, dónde está su falta de autocontrol, qué aspectos no ha descubierto de sí mismo. La mala, buena o falsa imagen que tiene de ciertos aspectos de su vida, varios de sus puntos débiles y qué cosas podría estar haciendo para acelerar y mejorar su proceso de transición, dónde están sus bloqueos, etc. Será decisión individual hacer lo justo y ayudar a estas transiciones o aprovecharse de ellas. Habiendo quedado claro algunos aspectos del desarrollo y la evolución personal, concluiremos con lo siguiente. Lo que es peligroso no es la mezcla de matices, la variada e infinita cantidad de experiencia que podemos asimilar, al igual que los conocimientos, influencias, medios y habilidades que podemos desarrollar. Lo que es peligroso es la voluntad negativa de algunos para utilizar la conciencia y el desarrollo en beneficio propio. Por ello es importante siempre tener un ancla. Cada vez que nos sentimos perdidos, inseguros, en incertidumbre, podemos poner una pausa y consultar una brújula que nos indique el camino correcto. Asegurarnos de obtener los resultados deseados a través de nuestras decisiones a medida que avanzamos por el sendero de la evolución personal. Sostenerse más, nunca aferrarse a pilares de sabiduría, fortaleza, seguridad y protección. Pues un niño que está aprendiendo a caminar se sostiene de un apoyo fijo mientras sus piernas adquieren la fuerza para sostenerlo. Si el infante decide nunca separarse de ese apoyo, podrás imaginarte lo que ello implicaría. Del mismo modo, necesitamos apoyarnos en elementos firmes hasta que seamos capaces de construir nuestros propios pilares para manejarnos con autonomía. Cuando somos infantes o jóvenes, estos pilares serían nuestros padres. Su conocimiento, madurez, experiencia y protección nos ayudarán a guiarnos por los distintos senderos que, a nuestros inmaduros ojos, les es imposible distinguir el final y los peligros que rondan por ellos. Si tomas decisiones y te equivocas, puedes regresar a ellos para recibir ese apoyo y análisis crítico que necesitas para no cometer el mismo error. Si tomas riesgos y algo no sale como lo planeaste, puedes regresar a ellos para que te ayuden a solucionar el problema.
significa que en algún momento del ciclo natural de las cosas tú deberías ser capaz de ponerte en lugar de tus padres y ser tú quien es capaz de resolver todos esos problemas con los mismos medios o mejor aún, más recursos para ser autónomo, responsable e independiente. El ciclo de aprendizaje y abrirse a nuevas experiencias es muy similar a ser un niño de nuevo. Nos encontramos vulnerables a todo tipo de influencias, tanto negativas como positivas, manipulación, mentiras y aún peor, podríamos encontrarnos ante elementos que serían constructivos y positivos para nosotros. Pero nuestro desconocimiento, miedo y falta de discernimiento nos impedirá reconocerlos como tal. Por lo que debemos tener una base sólida y pilares que nos permitan experimentar cosas nuevas y al mismo tiempo sean un punto de apoyo para descansar y reflexionar. Aunque debes tener cuidado, tu ego rondará entre aquellos pilares.